RTQ. Consumo libre. Este programa es clasificación B. Puede contener escenas de violencia, adicciones, sexualidad o lenguaje no apto para audiencias menores de 12 años de edad. Muchas gracias por acompañarnos de nueva cuenta en Suma 2, este foro de expresión y análisis de RTQ, Consumo Libre, donde vamos a estudiar, vamos a analizar diferentes aspectos de la vida contemporánea que son fundamentales para usted, para su familia, para su comunidad. Hoy vamos a hablar de un tema por demás interesante, los miedos. Esto en el marco de esta espléndida exposición de fotografías del artista de la lente, Mauricio de la Vega, queridísimo amigo de toda la vida. Quiero darle la más cordial bienvenida a Mauricio de la Vega. Muchas gracias, buen día, gracias por la invitación. Vamos a hablar con diferentes personas de diferentes aspectos de lo que tu fotografía nos ofrece para reflexionar, para aquilatar, para valorar. Muchas gracias, Mauro. Al contrario, gracias a ti y gracias a ustedes. Está con nosotros además la promotora de arte, empresaria, Laura Dueñas, y a quien le agradezco profundamente este tiempo dentro de su apretada agenda. Gracias, Araceli. Tú sabes que me encanta estar aquí. Gracias por la invitación. Es un deleite siempre escucharte. Siempre será un deleite. Gracias. Y además contigo, con tu inteligencia, con tu experiencia de vida, poder sacar jugo de estas imágenes que nos deje un sustento para la vida. Gracias, Araceli. Encantada. Un placer estar aquí como siempre. Gracias. Y como el tema también es de filosofía, tenemos una filósofa, una joven pensadora llamada Argentina Sandoval. Ella es profesora, es escritora, es filósofa. Muchas gracias, Araceli, un honor como siempre. Gracias. Gracias a los tres. Vamos a hablar de los miedos entonces. Mauri, ¿cómo te surge el tema de los miedos para darle título e hilo conductor a esta colección? Bueno, lo que intento es hacer una congruencia en la exposición. El miedo creo que es un sentimiento en sí, madre de todos los demás miedos, y lo que trato de hacer es representar en cada una de las imágenes uno de esos miedos, ¿no? Aquí hay miedo a la soledad, miedo a la injusticia, miedo a volar, pero trato de hacerlo de una forma estética. Me han calificado algunas veces como esteticista y es algo que no me desagrada. Y trato de utilizar cuerpos estéticos, imágenes bien compuestas, coloridas, algunas de ellas, otras en blanco y negro, representando estos miedos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, al contrario. Me surgió porque creo que es un tema interesante, muy contemporáneo, siempre es un tema que atrae y creo que puede ser interesante su análisis. Muchas gracias. Laura Dueñas, dentro de los miedos, hay miedos muy sanos. Es muy importante que un niño tenga miedo a las alturas para que no se lance y pueda correr el riesgo de afectar su cuerpo, de poner su integridad en riesgo. Definitivamente el miedo es sin duda lo que nos mantiene vivos, es lo que nos hizo hombres, ¿no? Si tú te estudias un poco esta parte de la línea evolutiva antropológica de la especie humana, el miedo es realmente una gran fuerza, un gran empuje, es lo que nos ha constituido. El día que pierdes el miedo a algo que estás haciendo, realmente tienes que dejar de hacerlo, sea lo que sea. El miedo es motor, el miedo es quirúrgico, el miedo te ayuda a entender. Pero el miedo es un tema muy actual también, porque siendo esta pulsión tan poderosa, ahora está usado de una forma muy sofisticada, tal vez como nunca en la historia. Estamos usando el miedo de manera diferente. Así es que no solo me parece que la exposición es terriblemente actual,
sino que la reflexión es interesantísima. Es una reflexión urgente, es una reflexión importante. ¿A qué le estamos teniendo miedo? ¿Por qué? ¿De dónde surge el miedo? Si es un miedo real o es un miedo ficticio, si es un miedo natural o es un miedo que ha sido puesto ahí con un objetivo. Entonces, como siempre, que siempre eres muy exquisita y muy clara en el tiempo, esta exposición no podía ser más puntual y más urgente. ¿Cuáles son los miedos contemporáneos que tú consideras seguirán siéndolo para el ser humano? Fíjate que yo quisiera voltearte la pregunta y platicártela desde otro punto de vista. No cuáles son los miedos que seguimos teniendo, porque están aquí perfectamente expresados, ¿no? El miedo a la soledad, el miedo a crecer, el miedo a estar solo, el miedo a quedarse sin Dios, el miedo a las memorias, el miedo al olvido. Pero estos son miedos de esta parte constructiva del miedo, de este miedo que nos construye. Pero ahora yo te quisiera platicar y poner en la reflexión de quienes nos escuchan este asunto nuevo del miedo como arma. Ajá. ¿Para manipular? Wow, el miedo hoy es una de las armas más sofisticadas y sutiles. Quien usa el miedo como arma no se ensucia las manos, ¿no? Es una de estas armas cuidadosísimas, manejadas de una manera brillantísima, sutil y no sutil. El miedo que nos han infundido al terrorismo, a la muerte en manos de un grupo de narcotraficantes, estos miedos que se han manejado como arma. El miedo al otro, al diferente. El miedo al diferente, el miedo al otro, miedos que nos han dado cohesión también, porque nada une más a un grupo humano como un miedo compartido, ¿no? Un miedo que les lleva a la defensa, a la seguridad, a la protección, a la construcción. Y desde los castillos feudales hasta hoy. Hoy, todas estas conglomerados de casas que conforman propiedades privadas absolutamente protegidas, cuidadas, con grabaciones de video y con una serie de filtros para que los habitantes puedan gozar de cierta seguridad. Es que acuérdate que el único alimento del miedo es el miedo en sí. Entonces, si lo vas a usar, si vas a generar este campo emocional para después usarlo, tienes que tener mucho cuidado de cómo lo alimentas y lo mantienes vivo. Precisamente hace un par de días estaba yo en Texas y estaba yo platicando con una gente que se dedica a trabajar en la Asociación Nacional del Rifle y me estaba explicando el número de armas que en los Estados Unidos están en manos de particulares. Podrían armar cualquier ejército del mundo. Armas que no van a usar nunca, a menos que caigan en manos de un niño con problemas y maten. Pero es una industria del miedo, es una industria que se abastece del miedo para estar viva y que usa ese miedo. Tenemos que tener esta conciencia muy clara. No son estos miedos usados artísticamente para entendernos, son los miedos generados para manipularnos. Entonces, lo ves en Estados Unidos desde que sucedió el asunto de las Torres Gemelas en Nueva York. La gente tiene un miedo irracional, un miedo increíble a todo el tema del terrorismo, ¿no? Este terror, este enemigo que no se ve, este enemigo, y los americanos se unieron brutalmente a partir de este miedo. Entonces, hay este miedo como arma, ¿no? Que me gustaría invitar al artista, ya los filósofos lo entendimos, ya quienes sabemos lo que está pasando en la política internacional, estamos muy conscientes de este manejo del miedo, pero ahora faltan los artistas a venir a gritar el miedo como arma poderosísima, Araceli. Muchísimas gracias. Yo quisiera preguntarle a nuestra filósofa, el miedo desde el punto de vista filosófico, ¿qué es? Pues ya lo había comentado. Tiene una relación completamente intrínseca con la vida y al mismo tiempo con la muerte.
Cuando uno tiene miedo, precisamente, ya habíamos dicho, es para preservar la vida y al mismo tiempo algo constitutivo de nosotros, aparte de estar vivos, es que somos seres siempre de cara a la muerte. Entonces el miedo es ese puente, esa cuestión que va a proteger y va a tambalear entre uno y otro, entre la vida y la muerte. Pone en peligro el miedo, también tiene otra cara que va un poquito más allá de las cosas, porque el miedo siempre es miedo hacia algo. El miedo siempre es localizado, el miedo tiene una cuestión física. Y ahora, ¿qué pasa cuando hay un miedo, pero que no tiene un referente óntico, un referente como cósico? Esa es la angustia. Y estaba viendo ahorita en esta exposición tan interesante que hay miedos que van más allá de lo que podemos ver, tocar o palpar en el mundo, como el miedo a la muerte, y algo muy interesante es el miedo a la nada. Y ese miedo ya tiene otro nombre que pasa a ser angustia, porque la angustia es ese miedo, pero que no tiene precisamente un referente que se pueda tocar. Es un miedo precisamente a la nada, al vacío, ya no hay donde me puedo parar, ya no hay un referente para ver, para sentir, para agarrarte. Es como ese sentir que estás cayendo sin decir caigo para abajo, caigo para arriba, caigo para un lado, y es ese sentimiento que va todavía más allá, más radical que el miedo, es el miedo a la nada, que sería la angustia. La angustia. ¿Alguno de los filósofos preferidos por ti que haya escrito esto y que nos arroje luz para poder nosotros, como personas no expertas, entender un poco mejor los miedos? De mis favoritos sería Martin Heidegger, un alemán, que precisamente hace todo un estudio sobre los estados de ánimo, pero trata de quitarle todo ese aspecto psicológico, sino más bien trata de quitar esta ambivalencia entre cuerpo y alma, que también se toca mucho en esta exposición, sino que dice, a ver, durante toda la historia se ha hecho esta separación. Algunos de pronto dicen no al cuerpo y sí al alma, o dicen sí al alma y no al cuerpo. De pronto llega Heidegger y dice, a ver, hay algo interesante que va entre ese adentro y ese afuera, que parece del afuera del cuerpo y del adentro del alma. Entonces dice, vamos a pensar a nuestro ser como un ser en el mundo. Es eso que te arroja externamente a lo interno a la vez. Entonces vamos a quitar esa dicotomía. Y al mismo tiempo dice, todos estamos templados anímicamente, todos estamos ahorita en un estado de ánimo, aunque sea de lo más sutil, el más pequeño, pero todos estamos templados anímicamente, y eso es lo que nos hace percibir al mundo o a las cosas o a las personas de tal o cual manera. Y un estado fundamental de ánimo para Heidegger va a ser precisamente la angustia, pero hace un recorrido primero a partir del miedo. Muchas gracias por esta referencia. Mauricio, ¿quieres concluir esta primera parte? De hecho, se me hace muy interesante ambas opiniones al respecto. Precisamente, una de las cosas que empiezo yo a comentar es sobre Platón. No habla precisamente del miedo, pero él dice que el cuerpo es la cárcel del alma, y ahí me surge el cuestionamiento humano, ¿no?, del cuerpo y el alma como unidad. El cuerpo representa sus miedos a través de lo físico, y es precisamente lo que dices tú, lo que hace que tengamos vida y tengamos esa guía de alguna forma, porque si tú te quemas físicamente, o si estás tocando un agua que está hirviendo, por ejemplo, de pronto empiezas a sentir el calor hasta que te separas de él. Gracias a ese sentimiento físico, o esa sensación física, es que tú te proteges, ¿no? Y el alma manifiesta sus miedos de otra manera, por medio de los sentimientos, ¿no? En este caso, miedo a la soledad y muchos miedos, que en sí es un solo miedo, el miedo como tal, ¿no? De esto vamos a hablar en cuanto regresemos de esta breve pausa. Por favor, no se vaya.